Bueno, ¿qué tal? Tanto tiempo que no nos vemos. Acá vamos a seguir con algunos temas jurídicos. Bajando un poco la música. Ahí está, que quede de fondito nomás. Bueno, acá vamos a ver hablar un poco. Si uno cuando tiene el patrocinio de un abogado o una abogada, lo podés revocar. ¿Y en qué causas? O sea, estar con un abogado no quiere decir que estés casado con ese abogado, casada, jurídicamente hablando. Si vos advertís que una persona no está llevando bien un expediente, o de repente lo podés cotejar hablando con otras personas que tienen causas similares. Hay también incluso ya de parte del Estado organismos que te asesoran, que también te ayudan como víctima de repente. A ver, o como victimario, ¿por qué no? Puede ser que tenga un abogado particular y te ayudan para ver si realmente esa persona está actuando bien como corresponde en un expediente o no. Ante eso tenés tu derecho de revocar al abogado. Revocar quiere decir sacarlo de la causa. Pero eso tenés que hacer obviamente con una presentación en el expediente. Que el expediente, si tenés un poco de idea de redacción, o el escrito, lo podés hacer vos mismo. Y por supuesto, acercarte, sea en fiscalía o sea en el juzgado de garantías que te corresponde, y ahí lo presentás y te lo toman. Por lo general, a veces, para evitar problemas o conflictos, la recusación es sin causa. Pero cuando advertimos mala praxis, falta de ética profesional, o de repente también, ¿por qué no?, falta de empatía con un género determinado, que puede ser el masculino o el femenino, también son motivos de recusaciones, ahí ya con causa. Entonces, en ese escrito vos apuntás puntualmente dónde considerás la mala praxis en líneas generales, si hay pruebas documentales de algunos dichos desacertados, ¿no? O de repente, ¿por qué no?, conversaciones con tu abogado o abogada por WhatsApp, y eso lo puedes aportar en el expediente. Y ahí se fundamenta la justa causa de recusación de una persona que realmente no nos conviene para tenerlos, porque más que aclarar oscurece los expedientes, como diríamos. En ese caso se presenta, te van a dar lugar seguramente porque van a analizar si realmente existe esa justa causa. Es decir, el escrito ya está fundamentado, en base a eso deciden. No es que se abre a prueba esto, nada que ver. Pero es posible, es posible. Especialmente cuando de repente vos puedes tener un abogado, una abogada, que habiendo el eje de un expediente principal, bueno, a veces la otra parte, quizás para desviar el curso de la investigación, bueno, se arman otros expedientes que no están ligados, no son incidentes, son otros expedientes. Pero el expediente principal es el más grave. El otro, bueno, pueden ser falsas denuncias, etc. Y vos notás que una persona que te está patrocinando, sin que te citen en otro expediente, solamente porque se mete en el sistema, ay, tenés estas causas, bla, 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 tal bien. Y se presenta de la nada, te hace firmar escritos presentándote en todo, porque en realidad algunos ni siquiera hace falta una presentación, porque hay expedientes que ya son tan absurdos que se rechazan. Entonces, ni siquiera a la otra parte, al denunciado, por ejemplo, se lo cita, ni siquiera para avisarle de esa causa, nada. Y vos notás que un abogado es metiche en ese sentido, de que todo el tiempo está metiéndose en todos los expedientes y no hace nada, porque sabe de entrada que eso va a estar archivado. Recién se puede ofrecer para patrocinarte si vos sos citada, si te citan a comparecer a tribunales. Ahora, si no lo hacen, ¿con qué necesidad se meten? Guarda, porque están los que obviamente se van metiendo como pulpo en todo para después pretender honorarios en todos. En Capital no es tan problemático, en Cava. El problema es en la provincia de Buenos Aires, porque hay una ley que en realidad habría que rever eso, que no sea para todos iguales. Que el abogado con cualquier escrito, no quiero decir la palabra, pero un escrito que ni suma a veces, por ejemplo, va a ser una simple presentación, que no hace al proceso, esté presentado o no, esa causa se archiva.
Y bueno, por esa ley de honorarios tiene derecho a un mínimo. Bueno, cuidado con esto. Cuidado con esto. Está bien, igualmente uno puede defenderse. Cuando llega una demanda de honorarios, uno la contesta con las pruebas que tenemos. Y hacemos valer por qué no le vamos a pagar los honorarios. Y un punto importante en todas estas cuestiones es que si hay justa causa de recusación de un letrado, no te duermas y en cuanto puedas, ponelo en conocimiento de los colegios de abogados correspondientes, en donde está tramitando él o los expedientes, puede ser todo en un mismo fuero, en una misma jurisdicción, no importa si es fuero penal, comercial, de familia, pero en una misma jurisdicción. Entonces vas al colegio de abogados de esa jurisdicción y con todas tus pruebas haces una denuncia formalmente ante ese colegio de abogados. Por lo general se suele hacer por mala praxis procesal, pero a veces, como he dicho, hay otras denuncias más. No solamente la mala praxis puede ser la más común, pero también hay casos en donde se suman la falta de ética profesional, la falta de empatía con determinado género, femenino o masculino. Uno dice género, por ahí enseguida es el femenino, no, el masculino también. Entonces, bueno, eso te va a dar más derechos, no solamente para defenderte de posibles, digamos, buitres que quieran expulparte o vivir a costas de uno, pues evidentemente no les debe ir muy bien en la profesión para meter púa y querer sí o sí expulpar a un cliente. No deben tener muchos clientes, si lo han tenido se les fueron yendo. Entonces es importante hacer esa denuncia. Si un expediente está en distinta jurisdicción, también hacer en distintas jurisdicciones, con todas las pruebas que uno tiene, las denuncias en los colegios correspondientes departamentales. La idea es que los colegas queden de esa manera con un antecedente. A veces, bueno, obviamente la sanción por parte del Tribunal de Disciplina no la podemos manejar nosotros, pero tiene que ver, al momento de ser sancionado, si es simplemente un apercibimiento, una suspensión, una multa o directamente el retiro de la matrícula. Tiene que ver con la gravedad del caso. Pero si hay personas que realmente van teniendo a lo largo de su vida distintas denuncias en colegio X de abogado en algún momento, y hay que ir por la matrícula, porque esas personas lamentablemente no están idóneas, muchas veces porque son ineficientes, desconocen lo que creen conocer, pero también muchas veces lo pueden hacer también por otras circunstancias. Por ejemplo, querer hacer una industria del juicio donde no lo hay, llevar a un cliente a firmar cosas que no corresponden. Por ejemplo, si un abogado que tiene una ética y no le va a pedir a un cliente de repente, mira, estoy haciendo daños y perjuicios porque estas personas me insultaron, me ofendieron y necesito hacer un beneficio de litigar sin gastos. No me das una gauchada, después lo arreglamos. Eso no lo hagas, pues te está usando. No te prestes si realmente no sabes la causa, por qué te está utilizando. Pues estás firmando, digamos, un papel en blanco, como firmar un cheque en blanco, como me lo llenan por cualquier monto. Pero eso también lo puedes hacer valer, llegado el caso, en los colegios para las denuncias correspondientes, porque eso es aprovecharse de la indefensión de un cliente, por ejemplo. También puedes hacer valer todo otro tipo de prueba documental que tengas, por mail, por WhatsApp, que por ahí esa persona no estaba llevando bien las cosas o quería llevarte por otro carril que no es el que correspondía. O de repente, volviendo a los daños y perjuicios, hay gente que quiere vivir de otras. Hay abogados que lamentablemente viven a costillas de otras personas mal, no porque trabajan y uno tiene derecho a los honorarios, por supuesto. Pero hay abogados que no, que son terribles, o sea, por una mera denuncia penal que no trasciende a ningún lado, pretenden hacer daños y perjuicios a medio mundo. Entonces, esos ya son delirios místicos. Y en materia penal, si querés hacer un daño y perjuicio, y muchos abogados no quieren hacer eso porque saben que
los pierden de entrada el daño y perjuicio. Pero ellos lo saben, no pecan de ignorantes. Siempre hay que pedirles que se solicite formalmente por escrito la prescripción de esa causa. Entonces, una vez que el juez dicta la prescripción, sí, si consideras que tenés que recibir un dinero por tu desprestigio, ahí lo puedes hacer. No antes, porque antes seguramente no va a prosperar, porque esa causa, si bien decís, bueno, fue desestimada, archivada la denuncia, no basta, hay que pedir la prescripción de esa causa. Y como ya dije, hay muchos abogados que por ahí no manejan bien las leyes. A veces también no los manejan porque por ahí son adictos a estupefacientes. No solamente drogas, y por ahí también las drogas legales, clonazepam, otro tipo de somníferos, remedios para el estrés. Eso a la larga consume el cerebro, lamentablemente, obnubila. Entonces hay abogados que por ahí están con esos efectos y bueno, sin querer por ahí la neurona se le murió, esos pasos del derecho que son de grado, pero muchas veces lo hacen de maldad. Y como ya lo dije antes, muchas veces lo hacen directamente como para ver si con un cliente se pueden salvar lo que no cobraron en 1 año o 10 años, porque son inútiles. Y el mundo está lleno de inútiles. Bueno, espero que le haya servido estos consejos, que me pareció importante hablarlo, porque hay mucha gente que puede estar pasando por estos procesos. Entonces está bien ponerlos en conocimiento y que se divulgue que hay abogados con minúsculas y hay abogados con mayúsculas. El tema es que los de minúsculas no pretenden pasarse por los de mayúsculas, porque no llegan ni siquiera al talón. Y esos son los abogados que tenemos que sacar de la matrícula, sí o sí, empezando con sanciones. Pues les vuelvo a reiterar, cuando se acumulan en algún momento, bueno, deberán tejer calcetas en las casas. Y si son mujeres, y bueno, que se dediquen a conseguir un marido por ahí que las mantengan, porque como mujeres independientes no sirven. Por ahí no pueden, no tienen suerte para elegir un marido. Y bueno, que aprenda un tejido, por ahí puede hacer algo de esa manera. Y como yo siempre digo, si no sos apto para trabajar en tribunales, no lo hagas. Dedícate a la abogacía con trámites administrativos. Con eso le estás haciendo un bien a la humanidad. Hasta luego.